Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Comenzamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El mensaje de hoy lleva por título: No te detengas, renueva tus fuerzas. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 24. Nos dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús tenía la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza y envió a sus discípulos en una barca donde Jesús sabía que pasaría cierta aflicción. Mateo 14, 25 al 26 nos dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hoy es el día que nos dice el Señor: no te detengas por el miedo. El miedo es la primera reacción que tú y yo tenemos ante las adversidades. Nos da temor, nos da miedo el futuro, y el miedo nos produce dudas, nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Ellos veían un fantasma que realmente era Jesús. Las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar los problemas. Los vemos enormes. Cuando Jesús vio su angustia, los tranquilizó e inmediatamente Pedro reconoció la voz. La palabra muestra tres elementos: ánimo, identificación y dar apoyo para que el temor desaparezca. Esos tres elementos son los que nos ayudan a redimir nuestras fuerzas cuando las perdemos por el miedo. Son las que nos levantan el ánimo cuando estamos perdidos en el miedo. Existen dos tipos de agotamiento, mis amados hermanos: el físico y el espiritual. En el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. Fue un agotamiento espiritual. Para empezar a restaurarnos, lo primero es cobrar ánimo y esperanza. El Señor nos dice: recobrad ánimo, no temáis, yo soy. Busca, mis amados, busque, mi amado, la fe de ver las cosas buenas. Busca la fe de ver las cosas malas como buenas. El segundo paso es voltear a ver a la persona correcta. Cuando él dijo: ¿soy yo?, Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús y las adversidades pasaron a un plano secundario. Fueron mínimas. El miedo comienza a desaparecer cuando se fija un objetivo que nos hace recobrar el ánimo. El verso 28 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso se llama ser un buen oportunista. Pedro intentó hacer un trato con el Señor. Negoció para que le demostrara lo que necesitaba. Sucede lo mismo ahora.
Cuando en medio de una tribulación buscamos negociar con Dios, es porque nuestros anhelos empiezan a recobrar fuerza. Por ridículo que parecía, Pedro vio la posibilidad de caminar en el agua porque tenía el ejemplo de Jesús. El verso 30 nos dice sobre Pedro: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El miedo se manifestó 2 veces. La primera antes de intentarlo y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Al iniciar una empresa, al empezar un negocio, al empezar a trabajar en algún lado o ir a la escuela o a otra escuela, podemos sentir miedo antes de hacerlo, antes de iniciarlo, y también cuando das el primer paso y tomamos decisiones basándonos en las circunstancias inmediatas. El verso 31 nos explica lo que Jesús hizo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se agotó. Tenía toda la fuerza para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Si ahora sientes angustia por alguna circunstancia y tienes el agua a los tobillos, no esperes para pedir ayuda. Si Pedro espera a que el agua le llegue a la boca, no hubiera podido gritar. Pide ayuda. Deja de lado tu orgullo y dile hoy al Señor: hoy te necesito más que nunca. Da el paso de fe que necesitas. Estás caminando sobre el agua. Empieza a trabajar. Empieza a ir a esa escuela. Porque ahora el miedo no te paralizará. Ahora sientes que el agua no te va a llegar al cuello. Porque cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, no podemos pedir ayuda. Nuevas fuerzas. Renovar nuestras fuerzas es un proceso, no es inmediato. Vimos en la palabra que debemos buscar a Dios, que es el Redentor, es decir, que hace de nuevo y compra lo que se había perdido. Cuando Jesús ofrece redimirnos, nos está comprando con su sangre y también nos ofrece comprar de nuevo aquellas cosas que hemos perdido. En la palabra dice que debemos entender y tener misericordia para que Jesucristo nos ayude, porque Él murió para que nuestro ánimo, tu ánimo, no decayera y no desfallezcamos. Retomemos y demos el primer paso de ánimo. Retornar al primer ánimo es algo que podemos lograr solo con la ayuda de Dios. Jesús no tuvo una actitud con Pedro negativa. No lo tomó en sus brazos y lo consintió. Tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo y con una patada lo mandó a la barca. No. Su actitud fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios de nuevo hasta la barca. Dios nos deja, mis amados, saborear el éxito cuando Él verdaderamente nos lo da. La gloria y la honra son para Él, pero la satisfacción es nuestra. Bendice el fruto de tu trabajo, bendice el fruto de tus manos. Dios te lo ha provisto. Dios multiplicará nuestras fuerzas. Dios multiplicará nuestras fuerzas siempre y cuando nosotros le busquemos y pidamos de su ayuda. Todos, absolutamente todos, necesitamos renovar nuestras fuerzas como si llenáramos el tanque de gasolina.
tener al Señor en nuestro corazón es una fuente de poder, es una fuente de autoridad y de redención para que nos dé fuerzas nuevas. En Isaías 40:27 nos dice en la versión de la Biblia, oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Dios está pendiente incluso de nuestras tribulaciones, de nuestras adversidades. Jesús veía a Pedro y sabía que era un hombre que estaba hundiéndose, pero era por falta de fe. Pero también Jesús veía los elementos que influían, el viento y la marea que no cesaban. Dios nos revela que tiene empatía con nosotros, nos comprende y ayuda a superar todo. Jamás se fatiga o jamás desmaya. Isaías pone el ejemplo de un Dios todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra y que está atento a todo. En el verso 29 asegura, Él da fuerza al cansado y extenuado y vigor al débil. El Señor puede darte nuevos ánimos. Jesucristo es el Redentor de nuestras fuerzas. La palabra dice que hasta los mancebos, o sea, los jóvenes, quedan sin aliento y los hombres jóvenes se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. También dice que ascenderán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las alas de las águilas se las sustentan de tal manera que vuelan y no se cansan. Las aves y los aviones vuelan por el principio de sustentación que se logra por la resistencia al aire. ¿Sí? No hiciera resistencia. Si no hiciera resistencia, no habría fricción contra las alas y no podrían volar. Es decir, que las situaciones adversas te permiten y me permiten volar. Toma ese principio de sustentación para mejorar tu vida. Todas las cosas adversas serán utilizadas para llevarte a un mejor nivel. Cierta vez tuve que hacer una negociación bancaria. Todo parecía adverso, pero debía resolver un problema para obtener unas cartas y así realizar una inversión. Me dieron la cita para devolverme la papelería, pero le creí al Señor esta palabra y le dije, Señor, tú me dices que las cosas adversas funcionan a mi favor. Y entonces el Señor obró y pudimos hacer esa negociación, esa inversión fuerte. Y el Señor a mí me pagó mi comisión de una manera especial. Te pido un par de buenas alas para extender. Las alas dobladas no nos sustentan. Isaías dice que somos como alas de águilas que usan la resistencia para bien. Entonces, Dios me permitió culminar la negociación y también lograr que el banco fuera, o que el cliente más bien fuera cliente de nuestro banco. De lo que parecía malo, el Señor logró obtener la bendición y el banco obtuvo un cliente bastante fuerte. La empresa le cambió a nuestro banco. Todo depende del ánimo con que veamos las cosas. Hay que entrar con las alas extendidas como las águilas, que además tienen un ojo muy eficiente. Las cámaras que están vigilando, que eliminan la vibración, están basadas en los ojos de las águilas que ven una presa y pueden seguirla aunque cambien de altura y velocidad. Esa capacidad de visión es la que pienso que Isaías quería enseñarnos. Si nosotros tenemos la mirada estable y puesta en el Señor, no nos hundiremos.
Las circunstancias, el aire y las olas no se interpondrán porque estaremos enfocados y aunque las turbulencias sean fuertes, mantendremos fija la vista en el Señor y extenderemos nuestros brazos, extenderemos nuestra fe. Extiende tus brazos, agarra tu vuelo, olvida la actitud de brazos caídos y expresión lastimera. No te detengas. Salmos 92:10 nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Tenemos el ejemplo de dos animales con una capacidad extraordinaria. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. Es el enemigo número 1 de los leones y el único que puede darle pelea porque tiene mucha fuerza. Si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando, aunque es un animal de 1500 libras con pezuñas y sin aletas, pero cuando tiene hambre, no mide riesgos para encontrar alimento. Pelea y busca. Es capaz de cargar casi el doble de su peso. En Asia se le conoce como el tractor del Oriente, porque puede cargar grandes cantidades de peso y es difícil que lo paren. Esa característica me llamó la atención porque no son como los burros que, empecinados, nadie nos hace caminar. Por el contrario, al búfalo no le gusta detenerse, por eso le ponen un yugo que lo obliga a parar. Tomemos este ejemplo para que tu energía y mi energía vengan como consecuencia de seguir trabajando. Si quieres renovar tus fuerzas emocionales, no pares. Es diferente a renovar las fuerzas físicas que requieren descanso. Imagina que Pedro hubiera decidido detenerse y no pedir ayuda. Seguramente se hunde. Pero Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados. Debemos ir donde Él está. Dios puede renovar las fuerzas de nuestra alma y decirnos que extendamos las alas porque Él nos las levantará. No se vale renunciar y dejar las tareas sin concluir. Apoyo incondicional. Salmos 46:1 nos asegura que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dejó a Pedro tragar agua, no tuvo que resucitarlo, solo tomó su mano y lo auxilió. Nosotros tenemos un superhéroe, un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo tiene y todo lo puede. Él quiere regalarte el don de trabajar, ser exitoso y poder disfrutar del fruto de tu esfuerzo. Isaías 41:10 nos dice: no temas, y nos lo promete, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor lo dijo, es seguro que lo hará. Todo inicia aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no tienes en quién confiar, si te sientes solo y desamparado, es porque no conoces al Dios Todopoderoso, al que puede acompañarte y ayuda en medio de la adversidad. Él tiene el poder y la autoridad para sustentar cualquier cosa, por adversa que sea. Hagamos una confesión de fe y digamos como Isaías: no temeré. Recuerda tus temores y deséchalos. Enfrenta el miedo y dile en la cara que no te asusta, porque Jesús está contigo. Cuando afrontas el temor y te abandonas en sus brazos, Él te sustenta y te dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Y siempre es siempre. Dios nos bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Como las Águilas, con Laura Campos. Deseamos que haya sido de edificación.
y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.